ciudadanos vivieron el día de ayer una jornada calificada como histórica, sobre todo por los altos niveles de participación. Los ciudadanos salieron a votar para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos. Elección que será definida en la segunda vuelta el próximo 17 de junio, dado que ninguno de los candidatos alcanzó el número de votos requerido para ganar en primera vuelta. La derecha y la izquierda se disputan la silla presidencial. Iván Duque y Gustavo Petro, los dos candidatos con mayor votación. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, Iván Duque del Partido Centro Democrático ganó este domingo con el 39.1% de los sufragios, 7.569.693 votos. El segundo lugar para Gustavo Petro del Movimiento Colombia Humana logró el 25,10%, equivalentes a 4.851.254. En tercer lugar, Sergio Fajardo con el 23.7%, o lo que es lo mismo, 4.589.696 sufragios. En el cuarto lugar se ubicó Germán Vargas Lleras con el 7.3%. con 1.407.840 votos. Sin duda, la labor de la registraduría, para entregar los resultados del proceso electoral en primera vuelta fue rápida, fue impecable, fue algo que ha sido absolutamente reconocido este proceso. El registrador nacional entregó un balance de cara a la segunda vuelta. Un balance de cómo fue la jornada para mirar qué es necesario fortalecer de cara al 17 de junio, la solicitud de los recursos al Ministerio de Hacienda y empezar a organizar lo que van a ser los puestos de votación, el material que vamos a utilizar en tema de urnas, cubículos, toda esa organización. Desde hoy empezamos en ese sentido. La segunda vuelta tiene un costo aproximado de 230.000 millones de pesos, algo menos de lo que fue la primera vuelta, y esperamos contar con esos recursos para poder contratar los bienes y servicios que nos apoyarán en la realización de los comicios. Vale la pena resaltar, como decíamos al comienzo, que una de las noticias más positivas que deja estas elecciones del día de ayer es el aumento en la participación en las urnas. Revisemos las cifras. Hace 4 años, en primera vuelta, acudieron 13.222.254 votantes. Este año fueron 19.636.714 electores. Es decir, aumentó en 6.414.460 ciudadanos. O sea que la abstención bajó de la siguiente manera. Pasó de 59.93% hace 4 años a 46.62% este año. Un repunte de 13.31% en la participación. Con más de 19 millones de votantes y un 13% más de electores en comparación con la primera vuelta de 2014, las elecciones del domingo marcaron un hito en la historia electoral del país. Superamos la barrera del 50%, el 53% es una excelente noticia, y esto lo que nos demuestra es que fue una campaña electoral y que sigue siendo muy competida. Según la misión de observación electoral, la participación se debe en parte al aumento del voto de opinión. ¿Qué es lo que permitió una votación tan alta? Que las fuerzas de los clanes políticos locales fueran rebasados por la inercia del voto de opinión. Y ese es un ejercicio absolutamente positivo. Según la Registraduría Nacional, el nivel de 46.62% de abstención es el más bajo en los últimos 20 años. En esta parte del programa quiero darle la bienvenida a Hassan Nazar, periodista, columnista y analista político. Hassan, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y Dania, qué gusto como siempre estar en tu programa y compartir con tu audiencia. Hassan, creo que un buen punto para comenzar nuestra conversación tiene que ver con el incremento de la participación, es decir, la abstención baja significativamente. ¿Qué pudo motivar a la gente en su participación el día de ayer?
Estás tocando tal vez uno de los puntos más relevantes en esta campaña. Desde el año 1998 no veíamos una participación de este estilo, de este calibre, con un incremento que supera los 10 puntos. Estamos hablando de 6 millones de nuevos votantes para una elección presidencial. Es que eso, si lo ponemos en contexto, sería prácticamente más que los votos que sacó Sergio Fajardo o que sacó Gustavo Petro. Y son nuevos votantes, muchos de ellos que están motivados por varias razones. Primivotantes, hay un sector. Otro que pasó por primera vez de la indignación de las redes sociales y de estar moviendo los dedos ahí a pasar activamente a participar en una elección presidencial. Esto enriquece el debate, muestra también que las maquinarias políticas se están cada vez desbarajando y que tenemos un voto de opinión muy fuerte, una nueva generación que le interesa a la política, participar de ella y un cambio en el país. Y esto puede ser un referente no solo para la segunda vuelta, para dentro de unos años las siguientes elecciones a Congreso y alcaldes y gobernaciones. Ahora, Hassan, por otro lado, está el fenómeno en el que se convirtió Sergio Fajardo. Hay quien señala que si le dan 24 o 48 horas más hubiese desplazado a Petro y hubiese ido Fajardo a la segunda vuelta. Sin lugar a dudas, incluso, Idania, no sé si 4 días, posiblemente un día más, 2 días más. La elección presidencial que demostró que dentro de la tendencia siempre se mantuvo en los últimos meses Iván Duque arriba, pero la discusión era si Gustavo Petro lograba mantenerse en el segundo lugar. Germán Vargas Lleras nunca despegó en las encuestas. El único que tenía posibilidad real de superar a Gustavo Petro era Sergio Fajardo y sale como un gran ganador en esta contienda. No solo por lo que tú dices de haber ganado en Bogotá, que le permite, si quiere, fácilmente pensar en una alcaldía para Claudia López o para otra persona de Compromiso Ciudadano o de esa alianza con los Verdes y el Polo, sino pensar en que tiene ahora un caudal electoral clave para la segunda vuelta. No sabemos cómo se vaya a atomizar ese voto de Fajardo, porque claramente hay un sector del Polo que no es afín, como Robledo, a Gustavo Petro, pero hay un sector de la Alianza Verde que jamás votaría por Iván Duque porque son antiuribistas y la agenda de gobierno no se identifica con el Centro Democrático. Entonces hay que ver cómo va a capitalizar en la segunda vuelta electoral Sergio Fajardo, pero sin lugar a dudas es un gran ganador de la jornada de ayer. Hassan, ¿es tan predecible el resultado en la segunda vuelta como piensan algunos? Es decir, ¿las matemáticas estarían favoreciendo a Iván Duque? Yo lo que pienso, Idania, es que las encuestas fueron muy rigurosas, muy consistentes, precisamente para tratar de quitarse todas las críticas que tuvieron durante el plebiscito, que fueron realmente catastróficas. Lo que estamos viendo ahora es que, sin lugar a dudas, para el uribismo y el Centro Democrático están mucho más contentos de que haya pasado Gustavo Petro. Se sienten más a gusto, sienten que puede capitalizar ellos un voto más de centro, incluso de centro-derecha. El que hubiera pasado en el escenario hipotético de que Sergio Fajardo hubiera pasado a la segunda vuelta electoral es que muy posiblemente Sergio Fajardo sí hubiera ganado a Iván Duque, porque ese candidato no solo logra reunir a una izquierda, a una centroizquierda, sino también a una centroderecha que quiere un cambio. Los grandes beneficiados, como quedó la composición de esta segunda vuelta, sin lugar a dudas, es Iván Duque. La matemática lo favorece y los pronósticos de alianzas entre partidos para la segunda vuelta también. El antiuribismo ha crecido, pero el antipetrismo es también inmenso en Colombia, y Dani. ¿Dónde quedan, Hassan, las denuncias de un posible fraude que hiciera unos días antes, una semana antes de las elecciones, el candidato Gustavo Petro? Se desvanecieron. El registrador nacional Juan Carlos Galindo fue enfático en decir, mire, nosotros hemos cumplido con todos los protocolos de garantías para estas elecciones. Tanto así que Gustavo Petro, al final, pasando con un estrecho margen de diferencia en el segundo lugar con Sergio Fajardo, no tuvo ningún reparo ni ningún tipo de cuestionamiento frente al manejo de la registraduría. Yo creería que él estaba cantando algo, es una advertencia por si no pasaba la segunda vuelta. Ahora, también estoy seguro de que si Sergio Fajardo hubiera pasado a la segunda vuelta, seguramente hubiéramos escuchado por parte de Gustavo Petro algún reclamo en el proceso electoral, porque esa es la forma a veces como el populismo también funciona, y es que tratan de alguna forma de ir cantando unas advertencias y unos resultados, como tratando de prevenir si las posibilidades de esos votantes no se les da a la hora de las elecciones. Lo que es un hecho es que la registraduría tuvo un papel impecable, no solo en la pedagogía, también en las aplicaciones, en la entrega de resultados, y eso hay que agradecérselo al registrador Juan Carlos Galindo. Hassan, gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24.
Ha sido un verdadero placer, Idania, como siempre. Gracias por la invitación.